El día de hoy en el curso de biología vamos a ver acerca sobre la bioquímica. Recordemos que la bioquímica es una de las subáreas de la rama de la biología. ¿Sí? Es considerada la ciencia que explica la vida, pero utilizando el lenguaje de la química. O sea, es una fusión de estas dos áreas. Estudia los procesos biológicos a nivel molecular, empleando técnicas de la química, la física, ¿no? y la biología. ¿Sí? Entonces, la bioquímica nos va a permitir conocer todo lo que corresponde a la estructura, ¿ya? A la organización y las funciones de los seres vivos, pero a nivel molecular. Quiere decir que vamos a estudiar todo lo que corresponde a bioelementos y a lo que después viene que son las biomoléculas. Cuando hablamos de bioelementos hay que recordar bioelementos básicos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿sí? Y otros bioelementos que son necesarios, por ejemplo, dentro de nuestra dieta. La deficiencia de alguno de ellos puede provocarnos alguna alteración y eso quiere decir que nos va a generar una enfermedad. Lo mismo va a pasar con las biomoléculas, ¿no? Cuando hablamos de biomoléculas hablábamos de los lípidos, hablamos de las proteínas, hablamos de la vitamina, los ácidos nucleicos, y también deben mantenerse de forma constante en el cuerpo. Una variación de ello contraería una alteración y también es una enfermedad. Entre los bioelementos entonces existen unos 70 componentes dentro de los seres vivos. No quiere decir que todos tenemos 70 bioelementos, sino que cada organismo requiere de repente de un bioelemento más que otro, ¿sí? Estos bioelementos van a estar en nuestro planeta, van a formar parte de nuestro suelo y muchos de ellos van a ser absorbidos por las plantas y posteriormente a través de la cadena alimenticia por los herbívoros y animales carnívoros. Entonces esa es una de las formas o vías como llega este bioelemento hacia nuestro cuerpo, ¿sí? También se le llama elementos biogenésicos y cada uno de ellos tiene una función determinada. Entonces, a modo de ejemplo, hay un porcentaje de estos bioelementos en el cuerpo humano. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene un 65% de oxígeno, de carbono tiene un 18%, el hidrógeno un 10%, el nitrógeno un 3% y los demás bioelementos en menor grado, ¿no? 3%, 1,5% para el calcio, en el fósforo 1,1, ¿sí? Entonces, no todos los bioelementos están en la misma concentración, sino que unos van a estar en mayor concentración que otros. Entonces, todos los seres vivos, hay que recordar, están formados por seres no vivos, que van a ser los bioelementos. Y lo vamos a clasificar en tres grupos: bioelementos primarios, secundarios y los oligoelementos. Un bioelemento primario, ¿sí? O macro constituyente, porque son grandes, son moléculas grandes, son llamados también organógenos. Participan principalmente en la formación de esqueletos, ¿sí? De las biomoléculas orgánicas, o sea, es la base estructural de otras biomoléculas, como son los glúcidos, que van a ser las grasas, los azúcares, que digan, los lípidos, que son las grasas, las proteínas y ácidos nucleicos. ¿Sí? Estos elementos o bioelementos primarios van a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los cuatro primeros son considerados bioelementos básicos y los dos siguientes, que es el fósforo y el azufre, son bioelementos complementarios. En el segundo grupo tenemos a los micronutrientes o bioelementos secundarios. Ellos representan entre un 1 a 4% de nuestro cuerpo. Son imprescindibles en todas las actividades vitales, ¿ya? Y se encuentran formando otro tipo de biomoléculas orgánicas, como vitaminas, las enzimas, ¿sí? También están presentes en biomoléculas inorgánicas, como las sales, los gases. Por ejemplo, tenemos el calcio, el sodio, el potasio,
el magnesio, tenemos el cloro, tenemos el hierro, dentro de este grupo de micronutrientes. El tercer grupo tenemos los oligoelementos. Estos oligoelementos están formados por elementos traza o vestigiales. Se encuentran en proporciones mínimas dentro de la materia viviente y esto se debe a que su función es mayormente catalizadora. ¿Sí? Cuando yo digo que es catalizadora, quiere decir que ayuda a que se genere una reacción química. ¿Ya? Eso me indica a mí que es algo catalizador. Y no estructural, dice siendo necesarias pequeñas cantidades de ello. Entonces nuestro cuerpo no necesita cantidad de estos oligoelementos, sino la cantidad necesaria. Dentro de ellos, el cobre, el cobalto, el yodo, el flúor, el manganeso, el zinc, el cromo, el boro, el silicio, el selenio, el molibdeno y otros más. ¿Qué propiedades van a tener estos bioelementos? No son exclusivos primero de los seres vivos, ¿sí? Porque están en cuerpos inorgánicos, abundan en la naturaleza, son de baja densidad, son de bajo peso atómico, son de elevado calor específico, pueden formar compuestos fáciles que sean solubles, solubles quiere decir que se pueden disolver con facilidad, y químicamente son muy activos. Quiere decir que una vez que ingresa a nuestro cuerpo se activan. Dentro de las funciones de estos elementos presentan importante actividad en cada evento que realice en este caso la célula. Recuerda que todo esto es a nivel celular, ¿sí? Y la concentración adecuada de cada bioelemento permite el normal funcionamiento o desarrollo del organismo. Entonces, una alteración de ello genera un desorden fisiológico, o sea, de funciones que en algunos casos extremos puede llevarnos a la muerte. Entonces, vamos a encontrar a estos elementos, ¿no? En forma de iones, ¿no? En química, el término ion era un átomo con carga eléctrica. Bien, entonces los elementos o bielementos también forman parte de los iones. Los elementos metálicos van a ser iones cationes y los elementos no metálicos también son iones, pero se les llaman aniones. Sí, un poco para relacionar la parte de la química. Estos iones pueden estar dentro de la célula, como también van a estar fuera de la célula. O sea, son intra y extracelulares. El mecanismo de la conducción, por ejemplo, de una neurona se da a través de un impulso eléctrico. Por lo tanto, este impulso eléctrico necesita de elementos metálicos, ¿sí? Para que pueda pasar esa información. Y eso se realiza a nivel de todo el cuerpo. O sea, no solamente el cerebro tiene neuronas, todo el cuerpo tiene neuronas en diferentes dimensiones. Entonces empezaremos a describir algunas funciones e importancia de los bioelementos. Por ejemplo, el calcio. ¿Sí? El calcio, como la gráfica lo ves, es importante para la parte ósea, los huesos. Es un mineral, ¿sí? Estructural de huesos, de dientes. En los animales puede estar en el caparazón de algunos animales, ¿no? En los moluscos van a estar en las conchas, como el caso del mejillón, ¿sí? Y va a estar en diferente estructura atómica, o sea, diferente compuesto atómico. No piensa que el calcio está solito, sino que se encuentra formando estructuras. Por ejemplo, cuando nosotros comemos un huevo sancochado, en el huevo sancochado nosotros pensamos que el calcio está en el huevo, o sea, en la parte blanca o en la yema, en la clara, pero no, el calcio de un huevo está en la cáscara, ¿sí? Está en la cáscara. Entonces, cuando nosotros consumimos un huevo, la parte blanca corresponde a las proteínas del huevo, que son importantes, lógicamente. Y en el centro está la yema, y la yema contiene ácidos nucleicos, porque es un núcleo, y contiene grasas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentra el calcio? En la cáscara. Por lo tanto, nosotros cuando comemos un huevo sancochado no estamos consumiendo calcio en gran porcentaje que digamos, porcentajes mínimos. Pero si yo preparo una comida, un caldo, ¿sí? Un caldito de gallina como comen muchos, y en ese caldo de gallina yo le lavo el huevo y lo pongo para que hierva dentro de ese caldo, entonces el calcio de ese huevo se queda concentrado o se desprende, mejor dicho,
dentro de todo lo que es ese caldo. Entonces ese caldo de gallina es altamente nutritivo porque tiene calcio. De ahí su importancia dentro de la alimentación. Ya, entonces hay alimentos, como en este caso el huevo, que te puede facilitar el calcio. Pero también podemos consumir frutas, ¿sí? Porque las frutas asimilan el calcio. Recuerda que el primero que va a asimilar para generar nutrientes van a ser las plantas. Entonces, el consumir plantas, verduras, vegetales, nos ayuda también a incorporar este calcio al cuerpo, sobre todo las menestras. Interviene en la contracción muscular, ¿sí? A través de un calcio iondivalente. Permite también la coagulación sanguínea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi cuerpo no consume calcio, voy a tener problemas musculares. Profesor, me dio un calambre. Ah, ¿qué te faltó? Te faltó calcio en la alimentación. De repente tienes problema de coagulación, una leucemia. ¿Sí? Entonces, unas personas que tienen cáncer a la sangre es porque también tienen problemas con la asimilación del calcio. Interviene en la irritabilidad nerviosa, o sea, en la movilidad de la célula. ¿Sí? Y eso es un problema para muchas personas, sobre todo para los niños. En los niños, cuando nosotros no hacemos que el calcio ingrese, por ejemplo en los lácteos, no ingresa el calcio, nos va a dar un raquitismo. Quiere decir que el niño no va a crecer, no se va a desarrollar, sus huesos van a ser muy delgados, ¿sí? Y eso es por falta de calcio. El calcio también está en los lácteos, no te olvides. En los adultos, si es que los adultos no han acumulado calcio durante su etapa de niñez y juventud, el adulto genera la osteomalacia. La osteomalacia quiere decir que los huesos comienzan a arquearse, se doblan, sobre todo las piernas, porque es la que soporta mayor peso. ¿Sí? Recuerda que la mayor concentración de calcio que podemos tener se va a dar en la etapa de la niñez. Conforme vamos creciendo a la pubertad y adolescencia, la absorción de calcio disminuye. Después de los 25 años, nuestra absorción de calcio disminuye en más de 50%. Después de nuestros 30, 40 años, solo asimilamos un 20-25%, según la literatura. Entonces, una persona que llega a 50 años, téngalo por seguro que ya el calcio que asimilan no es el mismo que lo hacía cuando era joven. Pero durante su etapa de niñez y juventud debió haber acumulado, tener reservas de calcio. ¿Sí? Y el problema es eso, ¿no? Que si nosotros no cuidamos nuestra nutrición de niños y jóvenes, en una etapa adulta vamos a tener estos tipos de problemas. Entonces aquí tenemos en una célula, podemos apreciar la membrana, toda esta zona aquí de la membrana, ¿sí? Está recubriendo. Y va a haber proteínas, ¿no? Proteínas que van a permitir el paso de nutrientes. Uno de esos nutrientes va a ser el calcio. Dice, actúa como segundo mensajero, ¿sí? El calcio al momento de entrar a la membrana celular. Y lógicamente activará este calcio diferentes funciones. Bien, el siguiente elemento corresponde al fósforo. El fósforo también es parte estructural de nuestras estructuras óseas. Eh, Dice en forma de fosfato, constituye el principal anión de líquido intracelular, o sea, está dentro de las células. Forma parte estructural de huesos, de dientes, ¿sí? Entonces, una deficiencia de este fósforo también puede traernos consecuencias de osteoporosis, por ejemplo, o también consecuencias de descalcificaciones. Interviene, dice, en las reacciones bioenergéticas, ¿sí? A través de enlace de ATP, e interviene en el equilibrio ácido-base. Eso quiere decir que el fósforo ayuda a regular la parte hídrica y que nuestras sustancias que ingresen no se conviertan en muy ácidas ni tampoco en básicas. ¿Sí? Eso es lo que lo va a regular. Cuando yo digo básico, hablo del término alcalino. Ustedes de repente habrán escuchado hablar del agua alcalina. ¿Sí? Y en nuestro cuerpo siempre va a regular esa estructura. Otro elemento es el magnesio.
El magnesio se encuentra en las plantas, sobre todo en las hojas verdes. ¿Sí? Constituye la molécula de clorofila, interviene en estructuras óseas, también dentarias, interviene como cofactor enzimático, o sea que ayuda a activar enzimas, ¿sí? Para la síntesis de glúcidos, de proteína, lípidos y ácidos nucleicos. Por lo tanto, debemos consumir productos verdes, ¿no? Por ejemplo, lechugas, por ejemplo, espinaca, que son alimentos de hoja verde sobre todo, y algunas menestras verdes. Entonces, la activación de enzimas, ¿no? Por eso digo que es un cofactor, ayuda a activar enzimas, o sea, ayuda a hacer todas estas reacciones que tú ves acá, son reacciones químicas que se realizan en nuestro cuerpo, ¿sí? Algunas serán para generar de repente oxígeno, otro para generar algún otro tipo de reacción. El cuarto elemento que menciono corresponde al potasio, el principal catión de líquido intracelular. ¿Sí? Interviene, dice, en el automatismo cardíaco, o sea, el potasio ayuda a los latidos del corazón a poder despejar las cargas eléctricas. Entonces, por eso dice acá, ¿no?, una despolarización y repolarización del corazón. Ayuda a las cargas eléctricas. Recuerda que el movimiento se genera a través de cargas eléctricas. Participa, dice, en la regulación del equilibrio ácido-base otra vez y el equilibrio hídrico celular. ¿Sí? Entonces el potasio ayuda a la parte de regulación hídrica del agua y participa en la contracción muscular y conducción, dice, del impulso nervioso. Entonces, un alimento indispensable, ¿no?, para nuestro cerebro que necesita este impulso nervioso más rápido de lo normal, corresponde a alimentos que tengan potasio. Por ejemplo, los plátanos tienen potasio. Su déficit puede causar, está causado por diarreas, por diuréticos, ¿sí? O sea, en una diarrea nos deshidratamos, ¿no? Las heces salen líquidas y nos deshidratamos, entonces podemos perder potasio. Los diuréticos puede ser de repente medicamentos o puede ser alimentos que nos ayudan a miccionar constantemente, ¿sí? Entonces también puede generar una deshidratación de potasio. Y eso generaría una debilidad neuromuscular o un problema de arritmia. El exceso puede producir también paro cardíaco, ¿sí? Entonces hay medicamentos que tienen potasio y su exceso también podría generarnos algún daño. Por eso que no hay que automedicarse, siempre hay que tener controlados los medicamentos. El sodio es un catión también, ¿sí?, de líquido extracelular. Regula, dice, la presión osmótica, o sea, la presión que hay entre la parte externa y la parte interna de una célula. Participa, dice, en la regulación del equilibrio ácido-base y el equilibrio hídrico celular. ¿Sí? Entonces, otro elemento que permite esta regulación a nivel de membrana, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un glóbulo rojo normal en equilibrio, ¿no? Hay telematía, pero si a esta hematía, dice, el movimiento neto del agua va hacia adentro de la célula, ¿qué va a pasar? Se va a inflar y va a reventar. Y por lo contrario, si el movimiento del agua va hacia el exterior, se va a contraer, ¿no? Y puede dejar de tener un buen funcionamiento. Entonces, a estos dos cambios se le llama cambios de presión, ¿sí? El cambio de presión. Y eso lo hace la célula cuando en el medio externo hay demasiada sal o hay pocas sales. Entonces siempre debe haber un equilibrio. Y el sodio es el encargado de generar ese equilibrio. Participa en la contracción muscular y conducción del impulso nervioso. El sodio no lo vamos a encontrar solo en la naturaleza porque es un mineral altamente explosivo, pero lo encontramos de forma neutra conjuntamente con el cloro. Ambos forman la sal de mesa o cloruro de sodio. Si tú te das cuenta, aquí es un proceso de sinapsis. Entonces el sodio genera también este proceso de sinapsis, ¿sí? La sinapsis que nosotros usamos para nuestro procesamiento de información a través de neuronas. Su déficit, dice, está causado por vómitos, por diarreas, produce debilidad y debilidad neuromuscular y arritmias. Entonces una persona que tiene una diarrea, que tiene vómitos,
también está generando pérdida de sodio. Por eso que una persona que, por ejemplo, tiene una infección estomacal, que le viene una diarrea, llega a un punto en que se tiene que dar suero. Y el suero tiene sodio a través de la sal, cloruro de sodio, no te olvides. El exceso produce aumento de la presión arterial. Y este aumento de presión arterial es problemas arrítmicos, problemas al corazón. Aparte de eso, el exceso de sodio también te va a producir deshidratación. ¿Sí? Por eso que te va a dar la arritmia, porque el corazón quiere bombear más, pero no tiene el líquido necesario. El hierro es un átomo constituyente, dice, de la hemoglobina, la mioglobina y citocromos y peroxidasas y catalasas. Entonces, de todos estos grupos que hemos mencionado, tenemos la hemoglobina y la mioglobina. La mioglobina está presente en la parte del corazón, la parte cardíaca, y la hemoglobina es componente de la sangre. La hemoglobina es la que va a transportar el oxígeno en la sangre, ¿sí? El hematíe, en la parte del núcleo, bueno, en la parte central, porque en realidad no tiene núcleo, se encuentran moléculas de hemoglobina, que son proteínas. Y esas proteínas atrapan el oxígeno y lo transportan. Si nosotros no consumimos alimentos que tengan hierro, esta hemoglobina no va a atrapar el oxígeno y por lo tanto nos traería una enfermedad llamada anemia. Hay diferentes tipos de anemias, así que cuando es una anemia por falta de hierro se le llama anemia ferropénica. Interviene, dice, en el transporte de oxígeno y dióxido en la hemoglobina, ¿sí? Entonces aquí tenemos a los hematíes, ¿sí? Molécula de hemoglobina, su simbología Hb, y el oxígeno que es atrapado por ellos. ¿Ya? Entonces, recuerda que el cuerpo humano tiene dos vías importantes sanguíneas, ¿no? La arteria y la vena. La arteria va a transportar a la al hematíe, ¿sí? Y a la hemoglobina con oxígeno. Pero las venas también van a transportar oxígeno, pero en menor cantidad, pero van a traer el dióxido, ¿sí? Hacia el exterior del cuerpo, o sea, hacia los pulmones para eliminarlo. Cuando la hemoglobina transporta dióxido, se le llama carboxihemoglobina, porque está eliminando este dióxido de carbono. Participa en el transporte de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial. Quiere decir que no solamente es en la sangre, sino a nivel de célula, funciona dentro de las mitocondrias. Recuerda que la mitocondria es la parte respiratoria, ¿no? Que genera energía dentro de la célula. Ya te dije, su deficiencia puede darse una anemia ferropénica y el aumento sería una hemocromatosis. Tenemos el cobre, que es un biocatalizador que se encarga de la formación de hemoglobina, forma parte de la hemocianina, ¿sí? Y que son proteínas que transportan oxígeno en la mayoría de invertebrados, en este caso de la hemocianina. Entonces, el ser humano tiene hemoglobina y los invertebrados tienen hemocianina, ¿sí? Pero en este caso son transportadores, ¿no? En el caso del cobre. Es un cofactor, o sea, un activador de enzimas, como el caso de la tirosinasa, de la ferroxidasa, citocromos, ¿sí? La ceruloplasmina, el glutatión, que son enzimas de intercambio, ¿no? Para el paso de repente de algún otro tipo de elemento dentro de la célula. El zinc participa como cofactor enzimático, es un activador, no te olvides, de enzimas que refuerzan, dice, la inmunidad y la integridad de los epitelios. ¿Sí? Entonces, el zinc es un alimento inmunológico. Inmunidad, ¿qué quiere decir? Que te va a proteger, te va a defender, te va a generar defensas o va a ayudar a tus anticuerpos a resistir. Por ejemplo, ante una enfermedad viral, una enfermedad bacterial, el zinc ayuda a reforzar. El déficit genera el retardo de crecimiento, genera dermatitis, problemas gastrointestinales, mala cicatrización de las heridas. Por lo tanto, el zinc es importante dentro de nuestra dieta y está presente en las menestras.
Forma parte de la anhidrasa carbónica y es necesario para la síntesis de leucina, que son hormonas vegetales. ¿Sí? También regula y transcribe los genes a través del ADN y el ARN. ¿Sí? Ayuda a la transcripción. Y eso lo vamos a ver un poco cuando entremos al tema de célula. Otro elemento es el cobalto, que forma parte de la vitamina B12. ¿Ya? En algunos libros le llaman cianocobalamina o cobalamina, la cual es sintetizada de forma exclusiva por la fermentación bacteriana. ¿Sí? Su déficit genera disminución, dice, en la producción de Matías, y puede dar una anemia llamada anemia perniciosa. Entonces también hay anemias por falta de vitamina B12. El cromo se encarga de regular el metabolismo de glúcidos, de proteínas, de lípidos, de ácidos nucleicos. ¿Ya? Es un catalizador y constituye el factor, dice, que liga a la insulina para potenciar su acción. ¿Dónde se escucha la palabra insulina? Muy bien, en el páncreas. ¿Sí? A las personas que tienen diabetes es porque su páncreas no elabora insulina. Entonces, ¿por qué es importante la insulina? Para regular el azúcar dentro de la sangre. Entonces, hay personas que no pueden procesar a la insulina porque no tiene cromo en su organismo. Entonces, es importante consumir alimentos que tengan cromo. ¿Sí? Y cuando hablamos de alimentos que tengan cromo, hablamos de alimentos vegetales. ¿Sí? Muchos de los vegetales que nosotros consumimos tienen todos estos bioelementos. No es necesario ir a la farmacia a comprarse vitaminas o comprarse un bioelemento específico, ¿no? Sino que ya los alimentos de por sí lo tienen. Esto es hacer una buena dieta, tener dietas equilibradas o balanceadas. El cloro es el principal anión del líquido extracelular, participa en la regulación del equilibrio ácido-base y el equilibrio hídrico. O sea, así igual que el sodio, ¿se acuerdan? Ya, tiene esa misma función, regular la parte hídrica. Constituye también parte del ácido clorhídrico del jugo gástrico y se elimina por heces, orina y sudor. El ácido clorhídrico que está en el estómago, recuerda que es uno de los ácidos más fuertes que existe. ¿Ya? Este ácido es tan fuerte que es capaz de deshacer, por ejemplo, si yo tuviera el ácido clorhídrico y lo pongo en un vasito de vidrio y pongo un clavo dentro de él, ese clavo se va a deshacer en menos de una hora. Lo va a descomponer, para que veas qué tan fuerte es este ácido. Pero sin embargo nuestro estómago lo elabora. Pero gracias a la pared intestinal, a las mucosas intestinales, este ácido no nos causa daño. Pero sí nos puede causar daño si es que nosotros no nos alimentamos como debe ser. ¿Sí? O si comemos golosinas en cantidad y no hay alimento sólido, también nos puede causar daño, porque el ácido clorhídrico va a circular dentro y comienza a descomponer lo que está. ¿Sí? Por ejemplo, tú comes un chupetín caramelo con sabor a manzana, un caramelito. El sabor de la manzana hace que el cerebro piense, ¿sí? El cerebro procesa una manzana. Reconoce el sabor a manzana, por lo tanto el cerebro procesa una manzana y elabora jugo gástrico para la manzana. En tu cerebro ya está el tamaño de la manzana y más o menos la cantidad de ácido que va a tener que elaborar. Pero tú solo consumiste un caramelo. Entonces, la sustancia de caramelo en el camino se deshace, se descompone. Pero el estómago lo que va a hacer es elaborar jugo gástrico para la manzana que pensó que estabas comiendo. Por lo tanto, ¿qué va a quemar? Va a quemar todo el estómago. Esto te va a generar una gastritis. ¿Sí? Te va a generar una gastritis. Si no tienes otro tipo de alimento en el estómago, te genera una gastritis. Y si nosotros continuamos con la gastritis, te genera úlceras. Entonces, es de ahí la importancia de que si vas a comer algún dulce, tiene que haber alimento sólido en tu estómago. Tiene que haber, por ejemplo, panes, frutas, y de ahí ya, o tu almuerzo, y de ahí recién ya poder consumir de repente algún tipo de dulce. Pero si tú de frente vas a meterle un dulce y no tienes nada, te generas un daño. Tenemos el flúor, ¿sí?
que favorece el endurecimiento del esmalte dentario y huesos previniendo las caries. Entonces el flúor es un protector de dientes. Ojo acá, hay gaseosas, hay gaseosas negras sobre todo, color negro, que cuando tú lo consumes comienza a descalcificarte los dientes. Entonces las gaseosas, si bien tienen un sabor agradable, no son beneficiosas, porque lo primero que descalcifica son dientes. Por eso que a veces los dientes tienen un aspecto raro o se sienten raros después de tomar algún tipo de gaseosa. Dice, el agua potable que bebemos y algunas pastas dentales están fluorizadas para este fin. Entonces, nuestras pastas dentales tienen flúor y hay que usarlo de forma responsable, ¿no? Sobre todo cuando nos hacemos los dientes después de cada alimento. El yodo, constituyente de las hormonas tiroideas, está producida, dice, en las glándulas tiroides, que están en la parte de la garganta, ¿sí? Elaboran hormonas como la triiodotironina y la tiroxina. Estas hormonas se encargan de la aceleración del metabolismo, aumentando el consumo de oxígeno. Entonces el yodo es importante para nuestra dieta. El yodo, por ejemplo, se encuentra en el mango, se encuentra en los rabanitos. Ahí encontramos yodo. Y es bueno entonces consumirlo porque ayuda a estas dos hormonas. Cuando esta glándula no elabora estas hormonas, nosotros podemos tener problemas de crecimiento, ¿sí? Porque la tiroxina es la hormona de crecimiento. Podemos tener problemas a la glándula tiroides. Entonces, es importante que consumamos alimentos ricos en yodo. Otro alimento que tiene yodo van a ser los mariscos. Su déficit en niños produce cretinismo, que sí que tienen un retraso mental y trastorno de crecimiento. En adultos puede producir bocio, mira esta bolsa, que es una inflamación de la glándula tiroides, ya con exoftalmia, ¿no? Que quiere decir que los ojos se desorbitan. Tenemos el azufre, que forma parte de proteínas celulares, ¿no? En este caso de insulinas y melanina. La insulina ya la habíamos mencionado en la parte de la diabetes, por ejemplo, y la melanina en la pigmentación de la piel. Entonces el azufre tiene una función a nivel de la pigmentación de piel. Bien, entonces otro elemento que es importante para el procesamiento de la insulina corresponde al níquel. Sí, a nivel de páncreas también ayuda, ¿no?, a que esta insulina se pueda procesar y que también actúe dentro de la concentración de azúcares que tenemos en la sangre. El sílice interviene, dice, en la composición química de estructuras duras de organismos como algas diatomeas que contienen sílice o que presentan frústulo, que es el caparazón de algunos tipos de organismos unicelulares, ya sea en las esponjas, ¿no?, o a nivel de espículas, formando su exoesqueleto. Entonces vamos a ver estructuras de sílice dentro de lo que corresponde a microorganismos. El boro participa, dice, durante la división celular. A esta división nosotros le llamamos mitosis y por consiguiente el crecimiento de las plantas, ¿sí?, a través de sus tejidos meristemáticos, que va a ser el tejido de crecimiento que tienen las plantas. Hay elementos adicionales como el caso del selenio, que es un cofactor en la enzima de glutatión peroxidasa, que se encarga de la destrucción de los peróxidos del tejido. Tenemos también que se encargan de, dice, de robar o tener presentes radicales libres, ¿sí?, que roban en este caso electrones, ¿no?, en los enlaces químicos. El molibdeno es un cofactor enzimático de la santina oxidasa, en este caso para la síntesis de ácido úrico. Recuerda que el ácido úrico es el ácido de concentración que está en la orina. El manganeso es un activador de la glucosiltransferasas, ¿sí?, que intervienen en la síntesis de oligosacáridos y también de glucoproteínas y proteoglucanos. Ya cuando hablo de oligosacáridos, hablo de azúcares, ¿sí?, y glucoproteínas, hablo de azúcares combinados con proteínas, y todas estas se encuentran en la membrana celular, tanto externa como interna. Muy bien, jóvenes, existen un sinnúmero más de bioelementos, pero hemos mencionado los más importantes.
hasta aquí nuestra clase del día de hoy y espero que estudien para la próxima evaluación, así como lo tuvieron en el tema anterior. Gracias. Nos estamos viendo.